¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos aquí. Seguimos en esta parte del curso de mantenimiento de equipo médico. Hoy estamos con la parte de selección de guantes. Vamos a platicar un poquito de ellos. La parte de guantes, primero nos vamos a la parte mecánica y eléctrica. Cuando estamos hablando de una parte mecánica y normalmente buscamos como ingenieros seleccionar un tipo de guantes como estos, llamativos, muy bonitos, muy agradables al tacto, pero estos guantes se utilizan mucho en la parte de mecánica automotriz y a veces el problema de estos guantes es que no nos dan una calificación en términos de especificaciones técnicas de cómo cumplen con la normativa. Entonces, ahorita lo vemos en la parte de la infografía y les dejo el documento, pero es muy importante conocer la normativa. Estos guantes sin duda nos van a servir para la parte antiderrapante, para que no se nos resbale algo cuando estamos trabajando, igual que algún golpe mecánico, antiimpacto, eso finalmente sabemos que nos va a servir. ¿Qué tanto? No lo sabemos a veces. Y eso es importante que como ingenieros ya tengamos una claridad y una cuestión profesional de exactamente el guante, seleccionar el guante adecuado para la actividad que estamos desempeñando. Entonces vamos a poner un ejemplo en esta parte. Cuando estamos haciendo actividad eléctrica, tenemos guantes como estos, de diferentes materiales. Este es de cabra, tenemos también de piel de cerdo y piel de res, que son los más comunes. Si nos vamos en escalas, estaríamos hablando que primero estaría el de piel de res, mejor sería piel de cabra y todavía un poquito mejor el de piel de cerdo. En ese mismo orden, el costo de precios va a oscilar de la misma manera. Este tipo de guante es muy sensible, es muy cómodo, es resistente a la abrasión y recordemos que tienen diferentes tipos de parámetros. Entonces, los vamos a ver y podemos ahora sí con este tipo de guantes certificados saber exactamente qué tienen. No son guantes especificados para la parte química o de microorganismos, son guantes para la parte principalmente eléctrica y mecánica, ¿sale? En estos casos. Les voy a compartir en un segundito la parte de este material, de cómo podemos verlo. Ahí se los dejo de todos modos en la red para que lo puedan ver un poquito mejor que en el video, pero tenemos los diferentes tipos de materiales, para qué es cada uno de ellos, y solo para que vean el tipo de símbolo que tienen, aparece una normativa EN 388, una que es la parte mecánica, la EN 374 para la parte de química y de microorganismos, y esa parte nos va a dar diferentes tipos de numeritos que nos va a decir exactamente para qué sirven. Digamos que cuando cumplen con la norma, aunque sea un guante más sencillo como estos, ¿sale? Tenemos que ver que vienen, en algún lado vienen estos simbolitos, ese simbolito que aparece aquí. Ahorita hago la imagen más grande para que la vean, pero aparece aquí en 388 y aquí aparece el número 4121, sería el número de la EN 388, mientras que, por ejemplo, en este caso, el guante sería 3132, el de este guante, ¿no? 3132. Este número, ¿qué nos va a decir? Pues aquí, como lo estamos viendo en el documento, aparece el número, primer número nos da la resistencia a la abrasión, quiere decir que es muy resistente a la abrasión, este también. Resistencia al corte por cuchilla, este va a tener una resistencia al corte por cuchilla del número 1, mientras que este tiene también no tanta resistencia a la cuchilla al ser muy delgadito. Pero cuando hablamos ya del siguiente número, que es la parte de resistencia al desgarre, este naturalmente va a tener mucho más resistencia al desgarre y mayor resistencia a la perforación contra este otro, ¿no? Pero si lo queremos para algo sumamente sencillo, mecánico, igual que no se nos derrape y cuidar nuestras manos de algunas raspaduras u otras cosas, pues finalmente nos pueden servir. Son guantes de nitrilo, entonces tienen muy buena resistencia para hacer un guante sencillo de nitrilo, tienen muy buena resistencia y muy buena sensibilidad. Pero si estamos hablando ya de alguna actividad eléctrica y mecánica de mayor tipo, pues tendremos que seleccionar un guante de estos. ¿Sale? Entonces, bueno, son guantes para uso mecánico y eléctrico. Hay de diferentes tipos. Ahí se los dejo. Vámonos a la parte de los guantes que utilizamos en el ramo de los profesionales de la salud. Voy a hacer la pantalla más grande para que lo chequen. Podemos tener encontramos en el mercado algunos tipos de guantes como estos, que son guantes de látex. Y estos tipos de guantes de látex, pues finalmente sabemos que se pueden clasificar en dos tipos, los tipos de guantes,
que puedan ser de materiales orgánicos o sintéticos, es decir, naturales o no naturales. Látex sería un guante natural y mientras que los otros serían de nitrilo o de vinilo, que serían sintéticos. El caso del guante de látex es muy bueno porque tiene muy buena sensibilidad al tacto y podemos trabajar cosas muy puntuales. Nos permite funcionar como una barrera biológica, pero no química, no tiene esa resistencia a la corrosión y a la abrasión. Pero en estos casos no pudiéramos decir que estos guantes los pudiéramos llevar a la actividad clínica. Quiero hacer la diferencia nada más. No podríamos decir que un médico lo puede llevar a su actividad clínica de exploración. Él naturalmente tendría que seleccionar guantes para examen o exploración que están certificados para ese tipo de uso. Porque no podríamos garantizar que a la hora de que se empacó este producto lleva qué tipo de infección cruzada pudiera llevar a la clínica. Pero nosotros sí pudiéramos utilizarlo en actividades de mantenimiento, en tanto el equipo no estemos directamente trabajando en el área clínica del hospital. Si ya vamos a entrar a las áreas de atención a la salud, directamente lo mejor sería llevar guantes para examen, ya sea de látex o de nitrilo, y vamos a ver un poquito las diferencias. Pero bueno, es una opción para mantenimiento porque también saber que van a ser un poquito más económicos y pues a veces nosotros utilizamos también bastantes para el tipo de mantenimiento, ¿sale? Entonces, cuando ya nos vamos a nosotros a la práctica diaria dentro del hospital, pues vamos a utilizar guantes para examen de este tipo, que si nosotros podemos checarlo, son guantes no estériles, ambidiestros, es decir, en cualquier mano te quedan, y producto atóxico, obviamente que no, sabemos que no va a contagiar a nadie, no necesariamente tiene otra situación importante, es que, como decíamos, tiene producto que puede ser irritable o que puede causar alergia en caso para algunas personas. Entonces, si tú no eres alérgico a látex, pues no hay ningún problema, pero en el caso de los médicos tienen que considerarlo pues a la hora del uso clínico, porque en la exploración pues van a tener contacto externo o interno con el paciente, ¿no? Y esto nos lo va a decir aquí, contiene hule de látex natural que puede causar reacciones alérgicas, ¿no? Y polvo absorbente que usualmente va a ser de maíz y va a ser para que se lo coloquen más fácilmente en el caso del látex, ¿no? Entonces, esta parte de guantes son los que vamos a utilizar normalmente también. Yo siempre llevo dentro de un estuchito guantes, pares de guantes suficientes para que en caso de actividad y que en el hospital no haya, yo llevo mis propios guantes. Entonces, si tenemos aquí un par de guantecitos, estos vendrían así sueltos dentro de la caja, no tendrían ningún empaque individual. Y entonces nosotros simplemente pues nos pondríamos el guante como tal para poder realizar nuestra actividad sin ningún problema, ¿no? Entonces nos tendría que ajustar de forma adecuada el guante, ¿bien? Para que yo seleccione, como les dejo ahí en las especificaciones, los tipos de talla para que seleccionen el guante que sea adecuado a su medida. Quiere decir que el guante no nos debe quedar ni muy grande ni muy chico. Si es muy chico, nos va a apretar y se va a desgarrar muy fácilmente. Entonces, el látex, cuando nos estemos dando cuenta dentro del mantenimiento, nos vamos a dar cuenta que de repente, pues, sin darnos cuenta, ya está, se perforó o tiene una punción, diferente al nitrilo, porque el nitrilo, en cuanto se corta, se desgarra todo y se abre y ya te das cuenta que ya está todo rajado, ¿no? Se supone que es un poco más resistente el de nitrilo, pero es menos sensible para la práctica clínica, pero para nosotros sería bueno porque es un poco más resistente el de nitrilo, no tiene ningún tipo de alérgeno, entonces no nos va a causar ningún daño para esa situación. Contrario al vinilo, el vinilo, si bien no provoca ninguna reacción alérgica, el vinilo no es muy resistente en términos diferentes al nitrilo, no es tan sensible, no lo deben usar en periodos muy largos, prolongados. A mí en lo particular, yo no les diría que utilizaran ese tipo de guantes, les diría, utilizan guantes de látex. Si tienen algún tipo de alergia que los esté irritando, pues cambien a guantes de nitrilo y finalmente les van a servir también muy bien porque tienen una muy buena resistencia. Entonces tendríamos un par de guantes de este tipo, son los que estaríamos utilizando en términos de nuestras actividades diarias y pues listo, ¿no? Entonces vean que tiene una gran cantidad de elongación que se supone que es una buena característica del látex en términos de lo que queremos utilizar para un mantenimiento o servicio directamente ya hablando.
En el caso de nuestro trabajo, cuando estamos haciendo nuestra actividad y nos quitamos ya el guante, nos va a quedar un poco la parte de polvo. Bajo en polvo implica que te va a quedar poquito, pero sí te queda este pequeño polvito aquí. Si tiene más polvo, pues realmente nos va a quedar un poco más de polvo, ¿no? Decíamos, ese polvito lo pudiéramos retirar con, con una esponjita o una toallita húmeda estéril, pero bueno, pues no tiene caso estar limpiando el guante a cada rato, mejor seleccionas y compras unos bajo en polvo o libres de polvo y se acabó la situación, ¿no? Pero es como ustedes lo prefieran en ese término. También pudiéramos tener la parte de guantes de exploración que pueden venir en empaques individuales estériles. Estas son para exploración. Con polvo en este caso, es la misma historia, lo seleccionamos con polvo sin polvo. Vean que el fabricante, de la marca que sea, yo les estoy enseñando alguna, pero no se preocupen por eso. El fabricante ya nos dice que cumple con la ISO 9001, que es de calidad, puede ser genérica, pero la ISO 13485 sí tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque son guantes que ya son considerados un dispositivo médico y tienen que cumplir con ese tipo de ISO. Entonces, vienen empacados individualmente para su trabajo de uso. Ya este es de examen, vean la diferencia para examen. Entonces, clínicamente hablando, teóricamente este guante, al venir así directamente, cuando yo quito esta parte, este cartoncito al venir así, yo técnicamente pues no necesariamente vienen estériles, entonces no debería de introducir el médico su mano dentro de alguna cavidad, por ejemplo, del cuerpo de la persona, porque le podríamos llevar algún tipo de infección, porque esto se queda abierto. Contrario a esto, que son de exploración, entonces de exploración, sí tenemos la capacidad o la certeza de decir que es un guante ambidiestro, estéril, y que pudiéramos llevarlo simplemente a cualquier cavidad, incluyendo la boca del paciente, ¿no? De otra manera le estaríamos posiblemente llevando algún tipo de infección y no es lo que deberíamos hacer. En el caso del mantenimiento, nosotros no tiene caso porque no vamos a hacer eso hacia el paciente, hacia el interior. Entonces, no necesariamente ocupamos este tipo de guantes estériles porque pues nuestra actividad es directamente con el equipo, basta con este tipo de guantes, es suficiente. ¿Y cuál sería la diferencia? Pues que estos un poco más limpios, pues sí, pero para nosotros no tienen caso y son muy, muy caros, ¿no? Comparados con los otros. Entonces, no tendría mucho caso que lo utilizáramos, pero vendrían ese tipo de empaques y pues ya. ¿Cuál va a ser entonces la importancia? Siempre portar en nuestra mochila de herramientas, en nuestro kit, los guantes necesarios para hacer la actividad correspondiente, guantes para exploración, para examen, o bien guantes de este tipo que funcionan como barrera biológica, recuerden, pero no química. Si queremos utilizar otro tipo para barrera química, llevar guantes para ese estilo, cuando nosotros sepamos que estamos en conjunto con ciertos solventes que nos pudieran dañar. En el caso, por ejemplo, de las que tienen actividad directamente en selle, pues puede ser un caso, ya situación para no tener contacto con ciertos solventes de forma continua, vaya. Pero cuando estamos hablando de actividad mecánica o eléctrica, pues este tipo de guantes es el mejor que yo recomendaría que pueden llegar a traer y que ante una situación incluso de algún equipo que hagamos algo más mecánico, pues nos va a proteger incluso de la parte mecánica de algún golpe, de cortarnos con alguna situación. Normalmente, y pasa, y honestamente me ha pasado, que nos confiamos un poquito y yo siempre, como les comento, llegamos y lo primero es desinfectar el equipo antes de cualquier otra cosa, porque aunque llevo los guantes, si se me llega a romper el guante, ya no tengo riesgo de contagio o de alguna situación. Entonces, lo primero es desinfectar el equipo y antes de entregarlo, siempre volverlo a desinfectar de forma adecuada para entregarlo completamente limpio. Pero a veces nos confiamos en términos de la protección biológica, pues digo, estoy seguro, pero a veces nos confiamos en la parte mecánica de que podamos tener alguna cortadura. Entonces, nosotros sabemos que estamos siempre sujetos a una situación de utilizar objetos, decíamos, punzocortantes, y ante esa situación, pues pudiéramos tener algún accidente de cortarnos la mano, un dedo, y como les digo, me ha pasado simplemente porque la lámina de un equipo, cuando se hace con algo muy pesado, como una mesa de cirugía, un esterilizador,
se te resbala y la pura lámina me ha llegado a cortar la mano al no traer un guante de este tipo. Entonces, pudiéramos también, en su caso, tener este tipo de guantes sin ningún problema y en caso de pues, utilizar para ciertas cosas, si estamos en ambos riesgos, pues yo siempre traigo mis guantes y si es que lo traigo limpio, me lo pongo limpio y cuando sé que es algo mecánico que puedo pasar, también ponerse uno de estos abajo y listo, ¿no? Entonces, eso me va a garantizar cualquier tipo de protección. Termino, mis guantes están un poco más limpios y yo de todas formas desecho estos guantes y se quedan ahí porque estos son completamente desechables. Entonces, recuerden que el comportamiento de esto, la forma de utilizarlos es, lo utilizamos, nos ponemos en el área el guante y antes de salir del área, tiramos los guantes ahí en el área y nos cambiamos a otra área. No deberíamos estar paseando por todo el hospital con los mismos guantes, ¿sí? Si tenemos contacto con paciente o con dispositivos médicos, porque tendríamos o podríamos hacer una infección cruzada en esta situación y llevar algún tipo de infección a otra área del propio hospital. Entonces, termino de atender un área de revisar equipo, me quito los guantes y los tiro a la basura y se acabó y me paso a otra área. Llego a otra área, me pongo otra vez guantes y empiezo a trabajar. Esa es la forma correcta. Antes de irme a mi casa, pues los tiro, ahí se quedan y me voy. No me llevo infección a mi casa, a mi hogar, fuera del hospital. ¿De acuerdo? Entonces son desechables este tipo de guantes. Recuérdenlo, este tipo de guantes no son desechables y bueno, naturalmente es una ventaja que son más resistentes para poderlos lavar y ya hablaremos de desinfección y de cómo desinfectar este tipo de cosas porque finalmente pues si no estarías mucho en riesgo, pero sí es muy importante que los guantes que utilicemos para el hospital sean o para nuestro trabajo biomédico sean exclusivos para eso, no llevemos guantes que metimos primero al carro y luego lo llevamos a hacer actividad biomédica y con ese mismo equipo manipulamos una incubadora, por ejemplo, de paciente, pues naturalmente no es correcto y bajo ningún tipo de proceso y normativa estaría permitido. Bueno, pero hasta ahí por el día de hoy en términos de guantes. Espero cualquier duda. Les dejo el documento ahí, la infografía resumida para que ustedes tengan toda la información. Ya cualquier cosa ya mucho más específica, pues nos referimos directamente a las normas que les comento. Y listo, seguimos con todo esto. Hasta luego, señores.